Hoy por hoy Tenerife, Miguel Ángel Dasguani. Y ahora en Hoy por Hoy Tenerife, Ser Innovación. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para impulsar la innovación empresarial. 11:04 de la mañana, ya está por aquí nuestro referente en el mundo de la investigación, Jorge Méndez. Buenos días. Madre mía, palabras mayores, buenos días. Que vaya presentación. No, va a ser Pablo Gandía, Pedro Débora o yo, el referente del mundo de la... Gracias, profesor de física de la Universidad de La Laguna. Tienes invitados. Hoy vamos a hablar de satélites. Hoy vamos a hablar de... Esto sí que son palabras mayores. Escucha este titular. Primera constelación de satélites Canaria para observar y proteger el archipiélago desde el cielo, de Canarias al cielo, podríamos decir, usando ese refrán, ¿no? Porque esta semana se ha presentado, seguro que nuestros oyentes los habrán visto en los medios, el pasado martes 24 de junio. Y aquí lo hemos contado, hombre. Y aquí lo han contado, por supuesto. Pues hoy lo vamos a ver en profundidad y además, como siempre, dentro de este espacio que patrocina el Cabildo Ser Innovación, vamos a ver la ciencia que hay detrás, porque hay muchísima ciencia ahí detrás. Y en palabras del invitado que te voy a presentar ahora, esto es un hito para Canarias, ¿eh? Y no son palabras vacías o frases hechas. La verdad que es un hito para Canarias. Y para hablar de esto, de esta primera constelación de satélites que se llama Constelación Canaria, hemos traído, nuestro invitado es José Alonso Burgal, que es el gestor del IACTEC Espacio, es decir, la división dentro del Instituto de Astrofísica de Canarias que se dedica a eso, al espacio, a los satélites y al sector aeroespacial que más que nunca está despegando. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí, Pepe, como te conocen, pero bueno, José Alonso. Te voy a hacer una introducción muy rápida para darte ya la palabra y que nos cuentes, pero para nuestros oyentes, aunque como dice Miguel Ángel se ha hablado, pues es una iniciativa pionera, ¿no? Promovida desde el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico Tecnológico junto al IAC, para eso, para el diseño, fabricación y puesta en órbita, o sea, casi nada, es bastante ambicioso, de una red de pequeños satélites que observarán a diario, que eso es muy importante, ahora nos explicarás eso de a diario, ¿no? Las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, en principio las islas occidentales, ya nos contarás incluso hay un proyecto de ampliar al resto de las islas, una inversión estimada de 20 millones de euros, como contó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la presentación, y lo más importante es que vamos a, como decía también el director de Astrofísico, Valentín, vamos a cambiar la visión, no desde aquí observar el cielo, que también lo hacemos con el Instituto de Astrofísica de Canarias como nadie, sino desde el cielo observar la Tierra. ¿Para qué? Pues para tener datos claves para anticiparse al cambio climático, gestionar mejor los recursos naturales, mejorar la respuesta ante emergencias, incendios, vertidos, fenómenos extremos. Es decir, que estamos en una Tierra perfecta para eso. Aplicar la tecnología que ha servido de la astrofísica para nuevos fines, agricultura, seguridad, etcétera. La bióloga molecular Sara García, Miguel Ángel, que estuvo en la presentación del acto, dijo que esto era un orgullo, en palabras mayores, ¿no? O sea, un orgullo para Canarias, para España y para la Agencia Espacial Española. José, ¿qué significa para Tenerife y para Canarias el paso anunciado esta semana con esta constelación Islas Canarias? Como bien has dicho, es un auténtico hito para Canarias. Nunca antes se había diseñado una constelación de satélites para cubrir diariamente el territorio de un archipiélago. Y esto es gracias a esa colaboración que se ha hecho entre el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Cabildo de Tenerife. ¿Y qué va a significar esto para Canarias? Pues como decías, va a significar principalmente una mayor autonomía para gestionar emergencias, para cuidar nuestros recursos naturales y para adaptarnos al cambio climático. Pero además, o sea, esto nos va a posicionar como un referente nacional en el uso civil de tecnología espacial, ¿vale?, con capacidad de diseñar y operar misiones aquí en Canarias. ¿Y en qué consiste técnicamente esa constelación Islas Canarias? O sea, número de satélites previstos y sobre todo los componentes clave de esos satélites, que ahí es donde tenemos el peso, ¿no? La cámara Drago, esta famosa que ya conocíamos aquí por el Alicio 1, la cámara Drago 1 y 2, ahora vamos a por la cámara Drago 3. ¿En qué consiste técnicamente esta constelación y esta cámara, José? Vale, esta constelación consiste, como bien has dicho, en diseñar, fabricar, poner en órbita y operar una constelación de satélites que cubran diariamente el territorio de estas islas occidentales de Canarias en diferentes longitudes de onda. Para poder cubrirla en esas longitudes de onda necesitamos diferentes instrumentos. Uno de ellos será Drago 3, que es nuestra tercera generación de cámaras infrarrojas de observación de la Tierra. Va a tener más resolución que Drago 1 y Drago 2 y va a tener un mayor número de bandas espectrales, lo que le va a permitir
abordar un mayor número de aplicaciones. Pero además esos satélites van a tener otras cargas útiles. Cargas útiles que permitirán a estos satélites observar nuestro territorio en bandas desde el visible hasta el infrarrojo térmico. Y eso es muy importante porque cuando estuvimos aquí hace algunos programas con la gente de Aztec Espacio, con Alex Oscott, con tu compañero, hablando de Drago 1, decía que precisamente por observar el infrarrojo podemos ver a través del humo, es importantísimo. Hace 2 años no nos queremos acordar la tragedia que tuvimos aquí con el incendio. Drago 3, ¿qué va a mejorar con respecto a ese Drago 1 2? ¿Vamos a ver en otras bandas para qué exactamente? Bueno, pues Drago 3 va a seguir observando en lo que se llama infrarrojo de onda corta, entonces va a seguir teniendo esas capacidades que tenían Drago 1 y Drago 2 de poder observar a través del humo, que es algo muy importante para, por ejemplo, erupciones volcánicas o para incendios forestales, o va a poder percibir diferencias de humedad en el terreno. ¿Vale? Esto es muy importante para la gestión de recursos hídricos o para hacer agricultura de precisión, pero además el incorporar estas nuevas cámaras que van a ser del visible o el infrarrojo térmico nos va a dar la capacidad de generar un mayor número de índices. Los índices lo que significa es que sumas y restas la radiación recibida en cada uno de esos sensores y puedes, obtener una mayor información del terreno. Entonces, estas nuevas capacidades multiplican el número de aplicaciones que tenía Drago 2 montado únicamente en Alisio, porque Alisio montaba únicamente Drago 2, que era una cámara infrarroja de onda corta. Y estos satélites van a montar 3 cámaras, una visible infrarrojo cercano, una segunda que será Drago 3 y una tercera que será de infrarrojo térmico. Acá comentar una palabrota de esta técnica que vamos a explicarla, agricultura de precisión. Te comento, Miguel Ángel, también a los oyentes, porque esto hay que transmitir la idea de que esto es para el día a día. Esto no es solo para cuando haya una catástrofe, ¿no? Como un incendio forestal, un volcán, sino también para el día a día, decía el director del astrofísico, Valentín Martínez, que estuvo en la presentación, por supuesto, que incluso para los agricultores, para ver el estrés hídrico de sus terrenos, incluso decía hasta para los viticultores que están demandando esa información. ¿Qué es eso de agricultura de precisión? Para entendernos así de una forma coloquial. Bueno, pues eso básicamente es poder obtener información de nuestros cultivos de una forma detallada, sin necesidad de ir a ver el cultivo. O sea, eso lo podemos hacer desde el espacio. Podemos saber si parte de nuestros cultivos están siendo invadidos por una plaga, por ejemplo, y actuar en consecuencia. Podemos saber si parte de los cultivos les falta agua o les sobra agua. O sea, y ahí entra también la gestión de recursos hídricos, ¿vale? Que el agua es un bien muy preciado aquí en Canarias. Entonces, esa agricultura de precisión, bueno, se complementa también con sensores que se incorporan en el terreno. O sea, además se ponen capas de información meteorológica. O sea, con toda esta información el agricultor sabe que puede tomar unas decisiones más acertadas y que sus cultivos sean más eficientes. Como es, Miguel Ángel, del espacio, pero terrenal, ¿no? Yo lo que me pregunto es en qué plazo se van a desplegar esos satélites, porque estábamos hablando del año 2028. ¿Cuándo se van a desplegar los satélites? La verdad es que todos tenemos muchas ganas de tener esta constelación, ¿no? En Canarias. Si todo va bien, esperemos que estén todos desplegados a finales de 2028. O sea, se van a desplegar en 2 fases, un primer paquete en el primer trimestre de 2028 y un segundo paquete 6 meses después. Y a partir de ahí tendremos esa cobertura diaria de estas Islas Canarias en esas longitudes de onda. Retos científicos que haya obligado este proyecto. Retos científicos. A ver, yo creo que el mayor reto aquí es el hacer con esta envolvente que tenemos económica, hacer una constelación con estas capacidades. Y esto es gracias a que el Instituto de Astrofísica de Canarias está desarrollando una tecnología muy novedosa y a muy bajo coste. De hecho, quería decir, Miguel Ángel, que esto que parece ciencia ficción, pero tiene mucho de ciencia, no es la primera vez. Es decir, el respaldo que tenemos es enorme. No nos lanzamos a la piscina con esto, lanzamos con un aval enorme que se llama Alisio 1. Es decir, ya hemos puesto, y no todos los territorios pueden decir esto, estamos hablando del sector aeroespacial real. Quiero decir, esto es el espacio, no otro tipo de cosas, de drones en la troposfera, no. Esto es el espacio.
estamos hablando de que ya tenemos un satélite en órbita con una cámara Drago ya ha funcionado, o sea que ahora vamos con ese aval, ¿no? La experiencia que hemos tenido de Drago 1 y Drago 2 con el Alisio 1 nos va a servir para esta constelación. Así es, Jorge, todo nace de ahí. O sea, los buenos resultados de Alisio 1 han hecho que entidades canarias que necesitan este dato de observación de la Tierra nos transmitan sus necesidades, y sus necesidades iban en la dirección de una mayor resolución, un mayor número de bandas y una mayor revisita. Y estas necesidades son las que contemplamos en este proyecto, las recogemos en forma de requisitos técnicos y esperamos que se plasme en forma de constelación a partir de 2028. Que decía Miguel Ángel que el 2028 es como ya la primera luz, pero antes, desde 2027, que prácticamente ya un poco de un año y medio, las primeras pruebas de funcionamiento de esa cámara Drago 3, ¿no? Es donde se va a empezar a probar. Correcto. Vamos a seguir la misma estrategia que seguimos con Alisio 1, es decir, primero vamos a probar la carga útil y después la vamos a montar en los satélites. En Alisio 1, primero montamos Drago 2 en enero de 2023 y 11 meses después la montamos en Alisio 1 y la pusimos en órbita. En este caso vamos a seguir la misma estrategia. Probaremos Drago 3 en el primer trimestre de 2027 y una vez esa tecnología esté probada en espacio, la incorporaremos en esta constelación de satélites. La verdad es que es una hoja de ruta apasionante, muy atrevida, pero al mismo tiempo con ese aval que nos da, que ya lo hemos hecho, ¿no? No es la primera vez, y además que el aval del Instituto de Astrofísica detrás. Quisiera decir muy rápidamente, Miguel Ángel, porque voy a acabar con una pregunta que creo que también es importante. Vamos a ver qué se puede generar de valor añadido alrededor de todo esto, como si fuera poco ya la constelación. Pero quería decir que esa presentación, Miguel Ángel, el 24 de junio en el Parque Científico, aparte de José, estaba también Cecilia Hernández, que es la directora de programas de industria de la Agencia Espacial Española, estaba el director de astrofísica, como he dicho, Valentín Martínez, estaba el director general de proyectos estratégicos del Gobierno de Canarias, porque sí, como decía la presidenta, si hay un proyecto estratégico es este, desde luego, que es David Pérez Dioni, estaba el consejero, por supuesto, Juan José Martínez, y también quería nombrar que estaba el vicerrector de investigación de la Universidad de La Laguna, Antonio Aparicio, porque aquí hay que, perdona que barra para casa, pero que es verdad, quiero decir, la ULELE y el astrofísico es una simbiosis de más de 40 años que sigue funcionando, siguen saliendo spin-off de la Universidad de La Laguna al amparo también con la experiencia del astrofísico como Woptics, y la verdad es que es un orgullo estar de la mano de ustedes. Y bueno, a eso te quería preguntar, ¿qué se puede generar alrededor de esto como ecosistema empresarial? ¿Qué nos puede traer del espacio a la Tierra, a nuestra diversificación económica, este programa de constelación Islas Canarias, José? Así es. Esto no es solo un proyecto técnico, es una apuesta estratégica para diversificar esta economía canaria. O sea, aquí en este proyecto se va a incentivar que esos satélites se fabriquen totalmente o en parte aquí en Canarias, ¿vale? Que se monten, que se prueben aquí. Entonces se van a instalar aquí empresas en Canarias. Entonces esas empresas van a necesitar personal que puede venir, por ejemplo, de la Universidad de La Laguna, ¿vale? Sean puestos cualificados. Además van a traer inversión. Y luego cuando eso esté en órbita se van a generar una serie de datos. Entonces vamos a necesitar que se creen empresas de tratamiento de esos datos, ¿vale? Empresas pues de inteligencia artificial, remote sensing, y formando al final ese ecosistema de innovación tecnológica alrededor de este motor que podríamos llamar sector espacial. Pues así es. José, un placer, de verdad. Le haremos un seguimiento, por supuesto. Tenemos una hoja de ruta ambiciosa por delante y muy ilusionante, 2027-2028. De Canarias al cielo, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Me parece espectacular, que tenemos ganas ya de ver desplegados esos satélites. Y bueno, y vamos a ver, y estábamos hablando, decíamos, un proyecto a buen coste. Son 20 millones de euros lo que cuesta el proyecto, pero es que, claro, lanzar satélites al espacio tampoco que sea algo excesivamente Pero el retorno es enorme, ¿eh? El retorno es enorme. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Ser Innovación, una iniciativa del Cabildo de Tenerife a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para impulsar la innovación empresarial. Más información en pctt.es y sus redes sociales.